Estamos en el año 1742. La pacífica costa de lo que luego sería Mar del Plata se ve alterada por la llegada de una pequeña goleta que se acerca cautelosamente. Los tripulantes de esta navegación son piratas de la poderosa flota inglesa. Pero algo les pasó. Están famélicos por la falta de alimento. Algunos ya ni pueden mantenerse en pie. Luego de fondear cerca de la orilla, 13 hombres bajan a tierra firme, aunque 5 de ellos retornan a la embarcación. E inesperadamente la goleta comienza a alejarse, abandonando a los 8 restantes que habían bajado en busca de alimentos, que desde la costa cercana a Cabo Corrientes ven como sus compañeros los dejan librado a su suerte en un lugar inhóspito y desconocido. Cabeza Contenidos presenta Piratas en Mar del Plata. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra poseía la flota más poderosa del planeta. Pero por ese entonces tenía un rival experto en la navegación de mares, España. Y ambas naciones tenían los mismos intereses: conquistar todos los territorios posibles y saquearlos. La mayor parte de América del Sur estaba bajo el dominio español. Es por esto que el 18 de septiembre de 1740, Inglaterra decide mandar una flota de 6 fragatas a cargo del almirante George Hanson por el Océano Atlántico, cruzar el Estrecho de Magallanes y dirigirse hacia el Océano Pacífico. El objetivo era saquear las colonias españolas del lado occidental del continente americano. El siglo XVIII para Europa y para las principales potencias es una disputa por el control de los mares. Digamos, desde el descubrimiento de América, o sea, la expansión ultramarina europea, los europeos, particularmente los reinos más fuertes, estamos hablando de España, Portugal, Inglaterra y Francia, están disputándose el control de los mares y de las tierras y recursos disponibles. Inglaterra y España podemos decir que eran las 2 flotas más fuertes del mundo, de ese mundo, digamos, europeo. En función de esto, la estrategia inglesa es tratar de bloquearle el acceso a ciertos puertos del Pacífico a España. Particularmente estamos hablando de Valdivia, Valparaíso e incluso Lima. Digamos, España tiene puertos muy poderosos sobre el Pacífico y en esta estrategia del bloqueo, digamos, la Armada inglesa envía, ¿sí?, una flota de fragatas con el objetivo de bloquear. Una de las embarcaciones que componían esta poderosa flota real era la fragata Weiger, la que llevaba a bordo a los hombres que terminarían en Mar del Plata, aunque faltaban más de 130 años para llamarse así. Pero ¿cómo estos piratas pudieron llegar a nuestras costas si su objetivo estaba del otro lado del continente? Hubo un día clave que cambió el destino de esta misión. Ese día fue el 14 de mayo de 1741, cuando se desató uno de los temporales marítimos más fuertes que estos hombres recuerdan. A causa de aquel temporal, la fragata Weiger pierde el rumbo y se separa del resto de la flota. Finalmente encalla en una restinga y naufraga en el Golfo de Penas, una isla ubicada a 200 millas de Chile. Al ver que la fragata había quedado muy dañada, sus tripulantes entendieron que había una sola forma de poder salir de allí, y era armar desde cero una embarcación más pequeña utilizando los restos del corsario encallado. Improvisaron un astillero y comenzaron el armado de una goleta que les llevó 5 meses hasta quedar lista para navegar. Pero la convivencia entre los náufragos era cada vez peor. Estaban mal alimentados y vivían de manera muy precaria. Esta situación generó un motín donde despojaron de armas al, hasta entonces, capitán, y la convivencia se volvió caótica. Una vez terminada la goleta, fue bautizada con el nombre de Speedwell, pero sabían que era imposible encontrar en el Pacífico el resto de la flota del almirante Hanson. Así que tomaron la decisión de regresar por donde vinieron e intentarían llegar a Brasil, territorio que estaba bajo dominio de Portugal, que a su vez era aliado de Inglaterra.
Y finalmente lograron hacerse a la mar con aquella goleta que, si bien lograba navegar perfectamente, tenía una línea de flotabilidad muy baja por el peso que llevaba, y corrían el riesgo de hundimiento en caso que el mar se embraveciera. Es por esto que deciden volver a la isla y bajar a 12 de los tripulantes, abandonándolos a su suerte. De los 81 tripulantes que zarparon de aquella isla, solo 30 llegarían con vida a su destino final. Siguiendo la línea de la costa, regresaron en dirección al estrecho de Magallanes, el cual tardaron 30 días en cruzarlo completo. Día tras día la situación empeoraba en alta mar y ya no tenían qué comer. A la altura de Río Gallegos trataron de tocar tierra para buscar alimentos, pero las mareas y los fuertes vientos le impidieron esa acción. Luego de intentarlo, en varias oportunidades lograron llegar a la costa de lo que hoy es Puerto Deseado. Allí lograron reabastecerse de alimentos para poder seguir navegando. Nuevamente en alta mar y alejados de tierra firme, prosiguieron 16 días más de navegación hasta que la situación se volvió a repetir. Ya no tenían qué comer y muchos estaban enfermando. Nuevamente intentarían tocar tierra. Y es aquí cuando las costas de la futura Mar del Plata aparecen en esta historia. Lo primero que pueden divisar es la zona conocida como Barranca de los Lobos. Pero los altos acantilados le impedían realizar el desembarco. Luego llegan a la zona de Punta Mogotes, pero era un lugar muy peligroso para la navegación debido a la restinga que se extiende por debajo del mar varios kilómetros adentro, hasta que finalmente divisan Cabo Corrientes y entienden que en las próximas playas podrían fondear la goleta para desembarcar. En este caso particularmente se da la anécdota que a nosotros se nos vuelve referente, que es que esta fragata que habían armado, en realidad esta goleta, porque no es ni siquiera una fragata, es una pequeña goleta, esta goleta que arman, que es la goleta Speedwell, pasa unos días en la costa del actual Mar del Plata, en la zona que aquí tenemos detrás, que es la zona de Cabo Corrientes, pasa algunos días aprovisionándose principalmente de alimentos, ¿sí? Que ellos la mencionan en las memorias como focas hediondas, pero en realidad están hablando de lobos marinos, porque lo que hoy es Cabo Corrientes era una de las loberías más grandes que teníamos en la zona. Pasan varios días, ¿sí? Tomando alimento, y algunos de esos piratas que bajan para proveerse de alimentos son abandonados en las costas, y de ahí viene esta típica historia de los piratas ingleses que estuvieron viviendo y estuvieron, podemos decir, abandonados en las costas de Mar del Plata antes de que sea Mar del Plata. Durante los acercamientos a las costas de Mar del Plata ya habían divisado grandes cantidades de lobos marinos, caballos salvajes, perros cimarrones y pecaríes. Luego de anclar frente a la costa y ante la presencia de tanto alimento, los tripulantes se tiraron de la goleta desesperados por ir a cazar algún animal, pero no todos lograron llegar, ya que su estado era tan delicado que apenas podían moverse. De los 43 hombres que quedaban cuando partieron de Puerto Deseado, solo 15 estaban en condiciones de nadar. Los restantes estaban desnutridos y agotados. Uno de ellos, en el intento por llegar a la playa, murió ahogado. El 12 de enero de 1742 llegaban a las playas marplatenses piratas ingleses que denominaron el lugar como Bahía del Bajío, porque al llegar la marea se encontraba en una gran bajamar. 13 hombres habían logrado llegar a la playa, los cuales se dividieron en dos grupos. 5 de ellos regresarían a la goleta para llevarle parte del alimento conseguido, y los 8 restantes continuarían la caza de animales para tener suficiente alimento hasta su destino final. Cuando estos últimos intentan volver a la nave, no logran hacerlo debido a una gran sudestada que había en la costa. Los vientos se acentuaban cada vez más y el mar desplegaba su furia con enormes olas. Ante la imposibilidad de retornar a la embarcación, los ocupantes de la goleta deciden levar anclas y continuar su viaje sin ellos. Poco a poco, la silueta de la nave comenzó a perderse en el horizonte y los que quedaron en tierra esperaron inútilmente que la goleta vuelva.
Los habían abandonado en tierras inhóspitas y desconocidas. Lo único que sabían era que Buenos Aires estaba al noroeste. Pero además de no tener los medios para trasladarse, si llegaban hasta allí con vida, seguramente serían tomados prisioneros, ya que Buenos Aires era una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú, que en esa época era dominio de España. Lo primero que hacen es crear un refugio, excavando una de las cavernas naturales que se encontraban en la barranca. Para alimentarse cazaban pecaríes y desarrollaron habilidades con la pesca. Mientras sobrevivían como podían en aquella Mar del Plata salvaje, constantemente pensaban y planificaban cómo llegar a Brasil por tierra sin ser atrapados, algo prácticamente imposible. La costa bonaerense es una gran lengua de arena sin accidentes costeros. No tiene bahías, no tiene cabos, no tiene penínsulas. Pero particularmente en la zona de lo que hoy es Mar del Plata, tenemos que entender que esa línea homogénea de costa sin accidentes se rompe porque en la zona de Mar del Plata nosotros tenemos, podemos decir, 3 tipos de paisajes. El litoral costero, que es del que hablamos, la llanura pampeana, y todo esto está cortado por el sistema serrano de Tandilia. El sistema serrano de Tandilia, que son las sierras que nosotros conocemos como Sierra de los Padres, Sierra La Brava, todas las sierras de Balcarce, Tandil e incluso hasta Olavarría, es un sistema de sierras que desemboca, ¿sí?, en la costa de Mar del Plata y que genera que eso que hacia el norte y hacia el sur es una costa homogénea, una lengua de arena homogénea, en esta zona se transforme en bahías, grandes bahías, en cabos, al punto tal que tenemos el Cabo Corrientes, ¿sí?, que aquí vemos detrás, que es la mayor saliente de la costa argentina sobre el Atlántico. Entonces, lo que vemos allí es que si tenemos que imaginar la costa de Mar del Plata el 1750, tenemos que pensar en una costa con grandes accidentes costeros, valga la redundancia, en relación a la homogeneidad del resto del área. Y eso hacía, tanto para la navegación, tener una bahía o tener un cabo genera un abrigo protegido para poder desembarcar, es por eso que estos piratas ingleses desembarcan en la costa. No es solamente atractivo para la navegación, sino también es atractivo, y era atractivo desde hacía miles de años, para los pueblos originarios, por lo que conocemos habitualmente como pueblos pampas. Tomaban este espacio también como un espacio relevante, porque hacer un espacio de sierras entre medio de una gran llanura, el elemento piedra funciona primero como abrigo por el tema de cavernas y cuevas, en donde poder protegerse en ciertos periodos de tiempo, sobre todo en los periodos fríos, y aparte de como abrigo, como fuente de uno de los materiales básicos para la subsistencia, que es la piedra, digamos. La utilización de piedra para la construcción de puntas de flecha, puntas de lanza, cuchillos, raspadores, digamos. Utilizar la sierra como un espacio de trabajo, no solo de abrigo, era digamos, algo clásico y muy importante para los pueblos originarios que habitaban esta región. A comienzos del mes de septiembre, es decir, 8 meses después de su llegada a estas costas, deciden ir a Buenos Aires y entregarse a las autoridades españolas. En el primer intento llegaron a recorrer casi 1/3 del camino, pero deciden volver, ya que no estaban seguros de ir por el camino correcto. Aquí, en la costa, se sentían más seguros y habían logrado una convivencia bastante organizada. Pero todo cambiaría cuando una tarde, al volver de una cacería, encuentran a 2 de ellos asesinados en el refugio y otros 2 estaban desaparecidos. Además, la caverna había sido saqueada. Todo hacía suponer que algún malón de indios era el responsable de tan macabro hallazgo. Este hecho fue determinante para volver a emprender el viaje hacia Buenos Aires. Al día siguiente, los 4 que quedaban con vida emprenden el viaje siguiendo la línea costera, pero al llegar a la zona de los Cangrejales de San Borombón, increíblemente deciden regresar nuevamente a Mar del Plata. Pero en el camino de vuelta son interceptados por la tribu del cacique Cangapol. Luego de tenerlos prisioneros por un tiempo, fueron vendidos como esclavos y así fueron pasando de mano en mano. Uno de ellos terminó en Montevideo, rescatado por un buque inglés, y de allí logró embarcarse hacia Londres. Otro fue vendido como esclavo a una familia en Córdoba, y de los 2 restantes nunca más se supo de su paradero. El 28 de abril de 1746,
Es decir, 4 años después de la llegada a las costas marplatenses, solo uno lograba retornar a Inglaterra. Tiempo después escribiría en sus memorias el paso por estas tierras y así supimos por qué Mar del Plata durante tantos años tuvo un lugar llamado Playa de los Ingleses, justamente recordando la estadía de aquellos piratas en nuestras playas. Pero en 1982, durante la Guerra de Malvinas, se le cambió el nombre y se la conoció como Playa Varese, homenajeando a esa familia pionera, dueña del Hotel Centenario, ubicado justamente en ese lugar. A lo largo de los años hemos visto y escuchado historias de piratas que sucedían en otros mares, en otras tierras, en general en otras latitudes. ¿Cómo se llama la película famosa? Piratas del Caribe. No se llama del Caribe por casualidad, sino que como el centro de la torta de las disputas que tenían los reinos europeos en América estaba en el Caribe, porque primero que era el punto más próximo de Europa hacia América, el punto que converge directo, ¿sí? Es el Caribe. Segundo, que era el punto del que más conocían porque era el que habían llegado en 1492. Y tercero, que ahí tenían disponible tanto los recursos de América del Norte como ahí mismo los de América Central y cercanos los de América del Sur. Entonces el Caribe era como el lugar donde estaban todas las disputas. Pero jamás me imaginé que una de esas historias ocurrió en mi ciudad. En esta fragata navegaba el abuelo de quien va a ser un personaje literario importantísimo en la historia inglesa, que es Lord Byron. El abuelo de Lord Byron es uno de los que narra, ¿sí? Una de las memorias que tenemos, una de las bitácoras que tenemos, crónicas le decimos nosotros habitualmente como fuente histórica, una de las crónicas que tenemos de toda esta aventura es la de John Byron, que es el abuelo de Lord Byron. Una Mar del Plata que hasta ese momento solo era frecuentada por los pueblos originarios. El Camino del Uro no es una avenida trazada por un ingeniero civil, en realidad es un camino, por eso están viste que el Uro desemboca en el mar, se transforma en 226 y la ruta 226 va siempre entre las sierras. Eso es un camino indígena, es un camino, es un corredor que utilizaban los indígenas para ir del mar a la sierra. Entonces podríamos preguntarnos si aquellos piratas fueron los primeros turistas de Mar del Plata.